Jesús purifica el templo. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de este tema, de este pasaje, sabemos, Señor, de que tú nos vas a enseñar tantas cosas, Señor, que serán de provecho para nuestra vida, para edificación de la iglesia. Pero ante todo, Señor, que esta palabra expuesta el día de hoy sea para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, Señor, y que seamos más reverentes hacia ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Muy bien, dice la palabra del Señor. Si vemos, este pasaje está escrito al inicio, en el Evangelio de Juan, está escrito al inicio de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Después de la boda de Caná, después de que hizo el primer milagro, y ese milagro no fue público, fue en una casa, fue en una boda, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A qué subió Jesús a Jerusalén? A celebrar la Pascua. Si vamos por favor a Éxodo 23, 14, 16. Éxodo 23, 14, 16. Nos dice allí que hay 3 fiestas que el Señor, por pacto, pide a su pueblo que tienen que celebrar. Y una de ellas es la Pascua. Éxodo 23, 14 al 16. Entonces la palabra del Señor nos dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como ya te mandé en el tiempo del mes de Abib. ¿Sí dice así su Biblia? Ok, muy bien. Porque en él saliste de Egipto. O sea que en ese tiempo, en el mes de Abib, fue cuando el pueblo salió en libertad de la esclavitud de Egipto. Y ese tiempo de Abib en el calendario judío es el tiempo que hoy en nuestro calendario es el mes entre marzo y abril. Es entre el mes de marzo y abril. ¿Ya? Pero el Señor les dijo: por pacto perpetuo lo tienen que celebrar. Y hasta hoy en día las personas que han trabajado, que trabajan con los judíos, saben de que ellos hasta el día de hoy, desde esa época, año tras año, celebran la Pascua. Celebran 7 días, ¿cierto, Jimmy? Tú que has trabajado bastante con judíos. Celebran 7 días de panes sin levadura y un día la Pascua. ¿Por qué? Porque recuerdan, el Señor se los dejó allí. Ahorita vamos a mencionar ese versículo. Quisiera que pusiéramos bastante atención en este estudio, predicación, exhortación, ánimo, de todo tiene esto el día de hoy. Me encanta cuando viene así la palabra de Dios.
porque tenían que recordar cuando el Señor los libertó de la esclavitud de Egipto y los sacó de ahí y los lleva a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces nos está diciendo, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, lo que nosotros celebramos como primicias, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recorrido los frutos de las labores de tu campo. Entonces, esas eran las 3 fiestas que obligatoriamente tenían que celebrar los judíos. Esas eran las 3 fiestas. Entonces, la Pascua, y voy a hablar particularmente aquí de la Pascua, porque el pasaje empieza diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces el Señor Jesús, como buen judío, pues subió a Jerusalén a celebrar esa Pascua. Hasta hoy en día los judíos la celebran. ¿Ya? Hasta hoy en día los judíos la celebran. Entonces cuando sube, entonces la Pascua es la celebración, para que nunca se nos olvide esto, amados. Porque uno dice, inclusive nosotros celebramos Semana Santa, ¿en qué época del año? Generalmente en abril. Y más adelante les voy a explicar por qué. No porque haya habido imposición de parte de la iglesia tradicional, no, sino que es de parte de los judíos. Viene la celebración y dice el Señor en el mes de Abib, o sea, en el mes de abril, entre marzo y abril. Y ya vamos a ver más adelante de que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, y lo dice el apóstol Pablo, nos lo va a recordar en la carta a los Corintios. Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Y qué celebra el pueblo judío cada Pascua? Cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Por eso es la razón que nosotros celebramos la libertad del pecado en esa época de Semana Santa, porque es Cristo nuestra Pascua. Amén. Entonces Juan lo ubica, este acontecimiento de la purificación del templo, lo ubica al principio. Es más, el Señor aquí no había empezado, apenas iba a empezar su vida popular. Pero pónganme atención en esto, amados. Resulta que hubo 2 purificaciones del templo. ¿Sabían eso? Hubo 2 purificaciones del templo. Esta, cuando Juan no lo menciona iniciando, y si usted va a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ellos lo mencionan al final de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme por favor a Mateo 21. Mateo 21, versículos del 12 al 17. Mateo 21, versículos del 12 al 17. Alguien que, si lo tiene, por favor, que lo lea. Mateo 21, del 12 al 17. Amén. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando, hijo de David, diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
Y dejándonos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Gracias, hermana. Resulta, si hacemos la comparación de los dos pasajes, de Juan y el de Mateo, vemos diferencias. Y en la primera, el Señor, en la primera que leímos de Juan, capítulo 2, el Señor les dice, quitad esto de aquí en el versículo 16, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y ya voy a explicar por qué hizo el Señor eso. Y si vemos en el pasaje de Mateo que nos acaba de leer nuestra hermana Aura María, el Señor entró con más rudeza y les dijo, usted, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. O sea, hubo dos purificaciones del templo. Dos purificaciones. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y al finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan lo coloca al inicio y los otros evangelios están al finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para que lo tengamos en conocimiento. Resulta que nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos, nuestro Señor Jesucristo no hizo absolutamente nada en Jerusalén, sino que lo primero que hizo fue ir y purificar el templo. Cuando el Señor llegó y entró al templo, fíjense que lo primero que encontró fue los cambistas y los mercaderes bien posesionados en el templo, porque mire que la palabra del Señor allí dice en el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Cómo dice la palabra? ¿Que estaban cómo? Estaban allí sentados. O sea, estaban posesionados en el templo. Ni siquiera estaban de caminito o alrededor, no. Estaban sentados dentro del templo, estaban posesionados del templo. O sea, tenían ya su negocio dentro del templo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Dice, y haciendo una sota de cuerdas. Haciendo una sota de cuerdas, cogió y volcó las mesas. Entonces uno dice, Señor, ¿cómo así? ¿No que Dios es amor y Él todo lo arregla con paz y lo llamamos el pacificador y el príncipe de paz? ¿Cómo así que el Señor cogió un rejo a darle juguete a todo el mundo? Digámoslo así. ¿Saben por qué? Porque el celo de la casa del Señor lo consume. El celo de la casa del Señor, el cuidado que hay que tener por la casa de Dios. El cuidado. Y entonces ya les voy a explicar, porque ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Cuando el Señor llega, entonces aquí vemos los cambistas. Resulta que había muchos judíos que vivían por fuera de Israel, vivían por fuera de la ciudad y vivían obviamente hasta por fuera del país. Y como buenos judíos, obedientes a la ley y al pacto que el Señor pidió para ellos, ellos cada año venían a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua. Y como venían de otros lugares, obviamente, venían con moneda extranjera. Y resulta que había una ley que está en Éxodo 30:13. Si alguien va, por favor, y cuando lo tenga me levanta la mano, me da un fuerte amén para leerlo. En ese versículo nos dice que hay una ley, y esa ley era que al ofrendario, al venir y a ofrecer al Señor, como lo que hoy llamamos los diezmos y las ofrendas, no se podía hacer en ninguna otra moneda que no fuera moneda hebrea. Amén. ¿Lo lees, por favor? El dinero del rescate. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Amén. No nos vamos a romper la cabeza ahorita pensando cuánto equivale, no. Lo principal era que era la moneda hebrea, que era el ciclo en ese momento, la moneda hebrea. ¿Ya?
Entonces no podían recibir. Entonces, mire el negocio tan redondito que tenían los cambistas. Como llegaban y estaban allí dentro del templo, entonces llegaban y el dinero que traían quizás podría valer una buena cantidad, pero los cambistas siempre le decían vale otra cierta cantidad. Entonces tenían que pagar más por ese dinero. Tenían que pagar mucho más. Eran usureros. Pedían mucho más de lo que realmente ese dinero valía. Tenían su negocio bien plantado ahí dentro de la iglesia, dentro del templo. Y aparte de eso, tenían otro negocio. Y ese otro negocio era que tenían los bueyes, las ovejas y las palomas, ¿no? Que de acuerdo a las finanzas de las personas, así mismo era la ofrenda. Y resulta que como venían desde lejos, los judíos venían desde lejos hacia el templo, pues les quedaba un poco complicado traer un buey y una paloma. Imagínense todo ese recorrido con un animalito aquí cargado, ¿no? Entonces, pues ellos decían, no, pues como en el templo los están vendiendo, entonces comprémoslo allá, pues nos queda más fácil, ¿no? Es más cómodo, ¿cierto? Y así ellos quisieran traerlo. Resulta que antes de entrar al templo había un grupo de sacerdotes que inspeccionaban rigurosamente que ese animalito que trajeran estuviera en perfectas condiciones para poderlo ofrecer. Y generalmente todos eran rechazados. Entonces ellos, ¿qué hacían? No, pues si yo me lo llevo semejante viaje con el animalito aquí cargado y me lo van a rechazar, pues más bien lo compro allá adentro, porque los que están adentro son los que ya están aptos para el sacrificio, los que los sacerdotes le han dado el visto bueno, ¿cierto? Entonces mira el negocio tan redondito que tenían, ¿no? Aparentemente puede estar muy bueno, ¿cierto? Porque le ahorraba mucho tiempo a la gente que venía de lejos. Pero la intención del corazón de parte de los sacerdotes no era la mejor. ¿Por qué? Porque estaban estafando a la gente. Le estaban robando a la gente. Y dentro del mismo templo. Amados, nada que no esté sucediendo en este momento en los templos. Nada que no esté sucediendo en este tiempo. El Señor me ponía este tema porque hay gente, desafortunadamente, amados, hay gente que se está valiendo de la gente emigrante en las iglesias, en los templos, para hacer negocio. Y las cosas de Dios no se negocian. Las cosas de Dios son por gracia. Las cosas de Dios se reciben por gracia. Hay gente que viene y desafortunadamente hasta de los mismos países nuestros. Qué tristeza. Que les dio por abrir una puerta, un garaje, montar una iglesia y venga, pacte, para que si usted pacta, usted va a tener el doble, entonces va a poder ir más rapidito para su país con más dinero. Mentira del diablo. El que no conoce la palabra del Señor se deja engañar de esa manera. Porque tenemos primeramente que entender que uno no pacta con nadie. Porque los pactos no se hacen entre hombres. Los pactos solo los hace Dios. Y por más que nosotros seamos desobedientes, mientras el Señor a nosotros nos haya hecho una promesa, el Señor la va a cumplir. Sí o sí la va a cumplir. Pero entre los hombres hacemos acuerdos. Solamente acuerdos. Que un acuerdo uno lo puede romper. Es más, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un acuerdo de una compra de una casa, por ejemplo, que algunos de pronto hemos comprado alguna casa. Cuando compramos, hay primero como un documento de compraventa, ¿cierto? Es lo primero que se hace, y se hace ante una notaría. Y es más, hay una cláusula en la parte de abajo que dice
si usted se retira del negocio, si usted al final dice que no va a querer comprar la casa, usted a la persona que le está vendiendo debe darle como una multa. Pero usted puede desistir del negocio. Entonces, entre hombres podemos hacer acuerdos, pero no pactos. No pactos. Y mucho menos pactos de dinero. En algún tiempo se escuchaba mucho los pactos de la famosa prosperidad que salió, que eso no es evangelio. Se calmó un tiempo y ahorita se está volviendo a escuchar otra vez. Y este tema es importante que lo sepamos, porque como conocedores de la palabra tenemos que estar atentos para poderle decir a otras personas que no conocen del evangelio que se están valiendo de su fe. Y qué triste que hayan hombres que quieran aprovecharse del evangelio para aprovechar la fe de la gente y hacer crecer sus bolsillos. No. El evangelio no es un negocio. El evangelio no es un negocio. Hoy en día encontramos lugares donde la gente entra y parece una plaza de mercado, donde venden de todo. Venden de todo. Es más, traen hasta los grandes artistas y hasta cobran la entrada. Cobran la entrada para que la gente vaya a ver el artista y la gente paga por ir a ver al salmista. No, amados, no. Las cosas de Dios no se venden, las cosas de Dios no se negocian. Así es. No se negocian. Me impactó mucho mi hermana Keria, que hablábamos con ella la semana pasada. Estábamos en una conversación y me decía: pastora, es increíble. Me dijo: esos folleticos que ustedes nos dan aquí a todos para que salgamos a evangelizar, o sea, esos que están allí. He estado en iglesias que esos mismos folletos se los venden a la gente para que vayan a evangelizar. Por favor. Por favor. Esos folleticos con una donación hasta de 5 libras y nos mandan una caja así. ¿Cómo se los vamos a vender a la gente para que vayan a evangelizar? Si hasta nos cuesta trabajo que la gente se los lleve y gratis para que vayan a evangelizar, ¿cómo es posible que los vendan para que la gente vaya a evangelizar? Todo por negocio. Y en eso se han convertido las iglesias, todo por negocio o por entretenimiento. Hay iglesias que lo único que falta es que nos sentemos y nos den el popcorn y la Coca-Cola. Eso es lo que falta. El irrespeto para con la casa de Dios. Irrespeto para con la casa de Dios. Eso es lo que pasaba en aquella época y lo que pasa hoy en día también. Eso es lo que pasa hoy en día. Aparte de eso, muchos gentiles, o sea, gente que no era judía, pero que creía en el Señor, llegaba hasta el atrio del templo para adorar, porque ellos no podían pasar de ahí. Y cuando llegaban al atrio del templo, ¿qué se encontraban? Se encontraban con el regateo de deme más, o deme este animalito por menos, es que no tengo más dinero. El regateo de la compra y venta. ¿Ustedes creen que en ese ambiente se puede adorar? ¿Ustedes creen que ese es un ambiente para adorar a Dios? Eso no es ambiente, eso no es un ambiente propicio para adorar a Dios. Y eso fue lo que a nuestro Señor Jesucristo le indignó. Que hubieran tomado la casa del Señor, que es casa de oración, como si fuera una plaza de mercado. Todo el mundo a los gritos
quién da más o quién da menos. Este está mejor o este está peor. Y la gente con el anhelo de llegar a orar, a alabar al Señor y no poder hacerlo en un ambiente propicio. Eso muestra la indignación de parte del Señor. Y esto también nos enseña cómo el hombre puede abusar de las cosas santas. Porque es un abuso. Es un abuso para con las cosas de Dios. Quizás muchas iglesias, esto no es un templo, es una escuela, pero como usted lo quiera llamar, un salón de una escuela, una bodega, algunos un salón más pequeño, otro un templo, como sea, pero en el tiempo del servicio está separado únicamente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y ese tiempo del servicio, ese tiempo tiene que ser santo, tiene que ser consagrado para el Señor. Por eso hay que tratar de comportarnos lo mejor posible, porque venimos a recibir de parte del Señor y a entregarle a Él lo que hay de nosotros hacia el Señor. Y en ese ambiente que ellos tenían, no lo podían hacer. Ahí no había presencia de Dios. Ahí no había presencia de Dios. Entonces, a lo largo de la historia, muchos abusadores se han aprovechado de la gente, enriqueciendo sus bolsillos por la necesidad espiritual de la gente. Y todos, amados, todos tenemos necesidad espiritual. Todos tenemos la necesidad de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Todos. Y hay gente que abusa de esa necesidad. Hay gente que abusa, que la gente viene de su país, viene sola. Y muchas veces sin conocer la palabra del Señor, para hacer negocios, para hacer estafas. Muchas personas son exprimidas por aquellos que venden los favores de Dios. Sin embargo, esta conducta es condenada por Dios. Porque ¿eso qué es? Codicia. Codicia. La gente tomar ventaja de otros y pensar que el evangelio es un negocio. El evangelio no es un negocio. Y mire lo que dice 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículos del 6 a 10. 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, miren lo que dice allí seguido, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Amados, muchos se han extraviado de la fe, y muchos han sido piedra de tropiezo para otros en la fe. Muchas veces hemos salido a evangelizar y me ha tocado personalmente hablar con personas, me acerco y me dicen: no, yo no vuelvo a una iglesia evangélica, yo no vuelvo a una iglesia cristiana porque ahí me robaron. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente es así, amados. Y todo eso son los tiempos finales. Todo eso son los tiempos que están señalados en el evangelio. Así que tenemos que ser conocedores de la palabra del Señor. El pastor nos compartía que ayer tuvimos curso de bautizo con nuestra hermana Marta.
Y se va a bautizar el próximo domingo, gloria a Dios. Le decíamos, Marta, una de tus responsabilidades como creyente y como seguidora de nuestro Señor Jesucristo es que tú tienes que enseñar también la palabra a otros. Porque el Señor la comisión nos la dio a todos. Id y predicad el Evangelio. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y enseñándoles. O sea que nosotros todos como creyentes estamos llamados a enseñar la palabra del Señor. Todos estamos llamados a eso, a enseñar la palabra del Señor. Entonces, muchos se han extraviado de la fe por la codicia y se han vuelto piedra de tropiezo para otros. Piedra de tropiezo para que otra persona se aparte de la fe. Que otra persona no quiera saber nada de las cosas espirituales. Porque alguien le hizo caer. Pero eso es falta de conocimiento en la palabra de Dios. El Señor hace un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, nos dice aquí la palabra del Señor. Y a las ovejas y a los bueyes, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, ¿qué se acordaron sus discípulos? Cuando dice, el celo de tu casa me consume. El celo, amados. Cuando los discípulos vieron eso, se acordaron de este salmo. Y ese es Salmo 69:9, que por favor acompáñenme allí. Salmo 69:9. El Salmo 69:9 es un salmo que escribió el rey David. Y dice, porque me consumió el celo de tu casa. Los que tienen la versión de la Reina Valera les dice de esta manera. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, quizás en esta traducción no la podremos entender muy fácil, porque es recomendable que podamos tener un diccionario al lado, ¿cierto? Porque hay palabras que de pronto no entendemos para saber cuál es su significado y poder entender más fácil. Entonces nos dice, denuestos. ¿Qué es denuestos? Denuestos son insultos. Ese es el significado de denuestos. Denuestos son insultos, ofensas o deshonra. Y también hay otra palabra ahí que dice vituperaban. ¿Qué es vituperar? Vituperar es despreciar, vituperar es insultar, vituperar es deshonrar. Entonces, si lo leemos con las traducciones, diría, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, o sea, los insultos de los que te vituperaban, o sea, de los que te insultaban, cayeron sobre mí. O sea, eso que el Señor vio, esa mercadería, ese mal comportamiento de la gente en el templo, era un insulto para el Padre. Y ese insulto caía sobre Jesús. Porque Jesús y el Padre son uno solo. Todo lo que hacían en contra del Padre lo estaban haciendo en contra de Jesús. Absolutamente todo. Entonces, cuando Cristo vio lo que estaba sucediendo en el templo, sintió celo, amados. Sintió celo. Por eso tomó ese rejo y lo sacó a todos, porque los que estaban ahí no eran dignos de estar allí, porque no iban a otra cosa. La casa de Dios es para adorar, para alabar, para exaltar al Señor, para glorificar su nombre, para edificarnos, no para comercializar. Hoy en día veo una gente que hasta se encuentra con los hermanos en la iglesia y el propósito no es venir a adorar.
El propósito no es venir a escuchar la palabra. El propósito es, voy a ir a hacer mi venta por catálogo. Porque hay un buen mercado ahí. Hágalo, pero hágalo por fuera. Hágalo por fuera. Hágalo de lunes a sábado. El domingo es día del Señor. El domingo es día de respetar la casa del Señor. Y eso causó indignación, porque los actos que estaban haciendo le estaban insultando, estaban ofendiendo al Señor. Pregunta, amados, la pregunta del millón. ¿Qué piensas tú? Si en lugar, por ejemplo, estamos viendo una funcionaria de aquí de la escuela, ¿cierto? Y uno diría a la directora de aquí. Que en lugar de entrar ella y nos quedamos todos mirando a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra sorpresa si esa puerta se abriera y entrara Cristo a las iglesias, a los templos de hoy en día? ¿Qué pensaría el Señor? Pensemos, o sea, ¿qué pensamos nosotros si sucediera eso en este momento? ¿Qué haría? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontrarían? En muchos, como si esto fuera una discoteca. Hasta con luces de bolita que den vuelta mientras la alabanza canta. ¿No? Y hasta con humo y todo el cuento. No, la casa del Señor no es una discoteca. La casa del Señor no es entretenimiento. La casa del Señor es alimento espiritual, donde yo vengo a alimentarme espiritualmente. Donde yo vengo a derramar mi corazón delante del Señor. Donde yo vengo a edificarme, a recibir palabra. Por eso nosotros insistimos, amados, con todo el amor, insistimos tanto en la reverencia en la casa del Señor. Usted nos puede llamar como quiera, anticuados, tan cansados, lo que quiera, llámenos como quiera. A mí no me importa, a mí me importa es cómo me ve el Señor y cómo yo le respondo al Señor en lo que me mandó a hacer junto con mi esposo. Porque el Señor es el que me va a llamar a dar cuenta a mí de la labor. Entonces, si el Señor Jesucristo entrara en este momento, ¿qué pensaríamos nosotros que el Señor encontraría? Una pregunta para hacernos cada uno. Se hace de todo menos adorar a Dios. Se hace de todo menos alabar a Dios. Se hace de todo menos la enseñanza de la palabra, porque hoy en día ni la palabra la mencionan. Ni la palabra la mencionan. Cuando lo que más se tiene que hablar es la palabra de Dios. Porque entonces, ¿a qué vinimos? La palabra del Señor. Y saben, amados, que desde casa la responsabilidad no es de los pastores solamente, no. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad de los que son padres y los que no son padres también. De todos nosotros es la responsabilidad. Como seguidores de Cristo tenemos que enseñarle a las personas, a los que vienen desde casa, que a la iglesia, al culto, se viene a rendirle culto al Señor. Honra, gloria y alabanza al Señor. Amén. Que no venimos a otra cosa, sino a eso. Insistimos mucho, amados. Insistimos mucho que se le enseñe desde que son niños. Porque cuando usted viene a enseñarles cuando son grandes, le va a causar mucho más trabajo. Si usted al niño no le enseña desde ahorita a traer la Biblia a la iglesia, cuando esté grande, ¿qué es eso? Cuando esté grande le va a preguntar, ¿y qué es ese libro? Ni siquiera va a saber qué es la Biblia.
Entonces tenemos que enseñar desde la casa que cuando venimos a la iglesia, a los niños, y con todo el respeto, a los niños no les empaque primero ni el juguete ni las papitas fritas. Empáquele primero la Biblia. Porque cuando usted le empaca primeramente el juego, el muñequito, la pelota, ¿usted qué le está diciendo al niño? ¿Qué le está enseñando al niño? Le está diciendo, vamos a la iglesia a jugar. El niño no viene a la iglesia a jugar. Que comparte un tiempo, sí, al final del servicio, lo que quieran, después del servicio. Pero usted le está enseñando, si usted coge lo primero que le empaca es el juguete, usted le está enseñando que el niño viene a jugar. Usted lo primero que tiene que hacer es empacarle al niño la Biblia. Y por ahí derecho, usted como adulto también cogerla. Traer la Biblia a la iglesia, porque se ha vuelto un problema que la gente traiga su propia Biblia a la iglesia. Se ha vuelto un problema. Les estorba la palabra del Señor. Les estorba cargar el libro de la vida. Porque es que como pesa tanto, pero no les pesa el morral lleno de comida para después del servicio irme al picnic, al parque. Eso sí no les pesa, pero la Biblia sí. Amados, esas Biblias que ustedes ven allí ya no hay. Esas Biblias que ustedes ven allí, esas son, tenemos 5 Biblias que con todo el amor, mi hermano Eduardo y su familia la ofrendaron a la iglesia cuando iniciamos. Pero ¿sabe cuál? En esta iglesia y en algunas iglesias, porque ya no puedo decir que en todas, porque anteriormente uno entraba a la iglesia y uno veía un estante lleno de Biblias. Personalmente no la cogía porque yo llegaba con mi Biblia, llego con mi Biblia. Y hoy en día muchas iglesias las han quitado, ¿sabe por qué? Porque la gente se acostumbra a que como está ahí la Biblia, entonces no llevo la mía para coger esa. ¿Sabe cuál es el propósito de esas Biblias ahí? El propósito de esas Biblias es para la gente que llega nueva, que no conoce. Porque como no conocen, no traen Biblia. Entonces es para que ellos puedan tener un apoyo. Y nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio. Y entonces imagínense, amados, si llega una persona nueva que no conoce nada de la palabra del Señor, usted la invita por primera vez y por primera vez entra a una iglesia cristiana y se sienta, no encuentra una Biblia y mira alrededor y ninguno tiene Biblia. Entonces, ¿qué va a decir la persona que llega por primera vez? Ve, no hay necesidad de traer Biblia. Entonces, ni se afana por conseguir una. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando a la gente? Y peor aún, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos si nosotros ni siquiera nuestra propia Biblia la traemos a la iglesia? Porque como ya todo se modernizó y ya todo es por el teléfono. Y porque mi hermano, ¿por qué no trae la Biblia? Ay, es que tengo un cuidado que no se me vaya a perder. Y el teléfono es que no se le pierde. A veces y le ponen todo el cuidado. Pero la Biblia me pesa, la Biblia me estorba. Por eso no la traigo a la iglesia. Y en la casa, abierta en el Salmo 91 para que me proteja la casa. Amados, siguiendo en esa vía, quiero decirles con todo el amor, se los digo con todo mi amor y con todo el respeto. Pero de seguir así, ¿sabe cómo vamos? Nada diferente a la Iglesia Católica. Nada diferente a la Iglesia Católica. Usted vea, cuando nosotros salimos de aquí, nosotros vemos cientos de personas salir de esa catedral. Y todos vienen con las manos vacías. Ninguno con una Biblia en la mano. Entonces nos acostumbramos a venir, sentarnos a escuchar y adiós. Cuando la Biblia tenemos que traerla, ese libro tan precioso tiene que ser suyo, tan personalizado, que usted ahí tiene que rayar, usted ahí tiene que escribir un pensamiento. Mientras yo le hablo aquí, le cito un versículo, el Señor le puede hablar a usted y usted lo escribe ahí al lado del pensamiento, lo que el Señor le habló a usted en ese momento.
Amados, mandamos a nuestros hijos a las escuelas. Y usted lo manda bien uniformadito, el uniforme bien planchado. ¿Y qué es lo primero que usted alista? Inclusive le alista desde el día anterior, desde la noche anterior, para que al otro día no le coja la tarde para que llegue a la escuela, para que no lo vayan a hacer detention. Y usted del día anterior, lo primero que hace es en su maletica coge y le empaca los cuadernos. Hoy le toca matemática, ciencia, inglés y no sé qué, y ahí le mete que no le falta el cuadernito, pero en la iglesia ni Biblia trae. Estudiamos inglés y nos dan los libros con los manuales, y ese sí lo tenemos que llevar para poder rellenar allí la gramática que nos dan, pero a la iglesia no traemos la Biblia. Cuando la palabra del Señor es lo que a nosotros nos distingue, y no porque carguemos la Biblia bajo el brazo, sino porque tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que ser como los de vereda. Escudriñaban la palabra del Señor. Que por más que aquí les pare el pastor, la pastora, quien sea, usted vaya a la palabra y confronte con la palabra. Que no nos podemos dejar engañar de nadie. La palabra del Señor es la que tiene que hablar al corazón de nosotros. Amén. Entonces de eso se trata, mis amados. Nosotros no venimos aquí para pasar un rato más. Venimos es para edificarnos en la palabra del Señor. El teléfono, déjelo guardadito. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene en el teléfono y usted está ahí, no, que es que estoy aquí leyendo el versículo, pero le entra un mensaje, ay, ve, me están esperando a las 2 de la tarde en una cita. Usted está orando ahí, usted está en ese momento exaltando al Señor, edificándose, usted no está haciendo eso. Por eso es que decimos, por favor, traiga su Biblia, deje el teléfono guardado, el teléfono, la Biblia en el teléfono le sirve de pronto entre semana cuando vaya en el bus y le comparta a alguien, puede servirle ahí, o para buscar un versículo ahí rápidamente, si no nos acordamos. De resto, traiga la palabra del Señor, traiga el cuaderno, traiga la Biblia, traiga para anotar. Le dice el Señor, recíbanlo con todo el amor, que es con todo mi amor. Y le dice el Señor, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Imagínense, le estaban pidiendo señal al Señor. Y le estaban pidiendo señal, ¿sabe por qué? Porque el Señor apenas iba a empezar su vida popular. Estaba al inicio de su ministerio. Pero son de esas preguntas, como diríamos nosotros en nuestros países, de esas preguntas capciosas, cuando yo sé por qué se hace, pero quiero que me digan por qué lo están haciendo. Entonces los sacerdotes allí le decían al Señor, le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron ellos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. La señal evidente para nosotros como cristianos es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se basa nuestra fe. Ahí está plantada y cimentada nuestra fe. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo capciosos de los sacerdotes. Ellos conocían las escrituras. Ellos sabían, conocían la profecía que estaba está en Malaquías 3. Vaya por favor a Malaquías 3, que ahí está. Ahí está, Malaquías 3, versículos del 1 al 3. Ellos sabían que el Mesías y que una de las señales mesiánicas era que el Señor venía, que el Mesías venía a limpiar el templo. Y eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó ahí al templo. Y entonces nos dice Malaquías 3, siga conmigo la lectura por favor, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí hay un punto y coma. Y allí del que está hablando de ese mensajero se está refiriendo es a Juan el Bautista. Juan el Bautista que preparó el camino para el Señor. Y
Y luego de ese punto y coma dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. O sea, vendrá súbitamente, vendrá de repente. Y vendrá que a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como ¿qué? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Viene a limpiar su iglesia, amados. Viene a limpiar su iglesia. ¿Por qué la viene a limpiar? Porque Él no puede estar donde hay mancha, donde hay pecado. Y Él quiere que nuestras vestiduras sean limpias para Él poder gozar de la eternidad con nosotros. Y dice, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los ¿qué? A los hijos de Leví. A los hijos de Leví son los levitas, los que cuidan el templo, los que sirven en el templo. Los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia. Hoy día pasa lo mismo que estos sacerdotes hicieron. O sea, ellos conocían la palabra. Ellos sabían que el Mesías se iba a aparecer en el templo e iba a hacer una limpieza. Un deep clean iba a hacer el Señor. Pero ellos preguntaron, ¿qué señal nos haces para esto? ¿Saben por qué? Porque ellos lo que buscaban, para ellos un milagro era una señal. Pero el Señor les dice, destruyan este templo y en 3 días. Él está hablando de su muerte y su resurrección. La misma señal que hizo a través de Jonás. Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del gran pez. Y eso habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal. Hoy en día, amados, nosotros como creyentes, vean, muchos de nosotros conocemos la palabra. Y pasa lo mismo. Que cuando en nuestra mente está cavilando algo o en nuestra propia decisión hemos decidido algo, pero que sabemos que no está conforme a la palabra, pero queremos hacerlo, empezamos a preguntar aquí, allí, allá, para que alguien me diga lo que mis oídos quieren escuchar, para yo poder hacer y justificar lo que yo quiero hacer. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, es que yo ya estoy tan aburrida de vivir con sutanito. Me quiero divorciar. ¿Usted cree que eso es motivo porque se aburrió? ¿Usted cree que eso es motivo para divorciarse? No, eso no es motivo para divorciarse. Y sabemos que el Señor en la palabra lo dice que no, aunque haciendo un estudio más profundo sabemos que el apóstol Pablo dio carta de separación, pero tienen que haber motivos suficientes. Pero no porque me aburrí. Porque es que ya no siento nada en mi corazón. Y entonces ni a los pastores vienen a preguntarle porque saben los pastores lo que le van a contestar. ¿Cierto? Y sabe que la palabra reprende el divorcio. Le dice, no debes hacerlo, no le puedes dar carta de divorcio. Pero entonces empiezan a preguntar aquí, a preguntar allá, y a buscar señales, ¿no? Y a buscar señales en el uno y en el otro, a ver quién le dice lo que quiere escuchar, para hacer lo que en su mente ya está pensado hacer. Pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Conocían la palabra, pero pedían señal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que no querían asumir la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dañarles el negocito. El Señor les dañó el negocio. Se los dañó. Los reprendió.
y le dijo, mi casa es casa de oración, no la convierta en una casa de mercado. Mi casa se respeta. Amados, nosotros hemos tenido algunas situaciones inclusive y fuertes, casi hasta el punto de llegar a perder este lugar. Casi, gracias a Dios no, pero el Señor siempre nos ha respaldado. Ustedes saben, esto es una escuela. Y ustedes han visto por allá un búho que aquí mi amada hermana le puso por nombre Judas, porque ese es el nombre de esta escuela, ¿no? Y entonces ese animal grandote nos lo ponen allá en la esquina. Aquí había una nevera, ¿se acuerda mi hermano cuando se nos ayudaba a entrar y sacar la nevera? Nos la colocaron allí. Unos gorros de unas brujas por allá. Nosotros no nos sentíamos cómodos con eso. Por supuesto que no. Y alguna vez nos llegó un mensaje: por favor, no muevan nada, dejen todo así. Y si no les gusta el animalito allá, voltecen y que el servicio haga lo de allá para acá. Qué pena. Pero nosotros estamos pagando una renta aquí. Nosotros aquí no estamos gratis. Y muy clarito se les dijo, nosotros sabemos que esto es una escuela y ustedes hacen, en cada término, hacen sus actividades. Pero el día domingo, que ustedes nos lo tienen rentado nosotros como iglesia, para nosotros tiene que ser lo más limpio posible. Lo más limpio posible. Y en la forma como fue escrito, gloria a Dios, lo pudieron entender. Y nos metieron la nevera allá y movemos todo para que esté lo más limpio posible, entendiendo que esto es una escuela, ¿no? Y no podemos quitar detalladamente todo, pero lo mejor que se pueda presentar para el Señor, porque es el tiempo del servicio. Y gloria a Dios, que sé y confío en mi Señor, que el Señor nos dará un lugar propio. Nos dará ese lugar propio, en ese lugar que lo cuidaremos confiando. Les he dicho a mis hermanos cuando venimos a organizar aquí, cuando el Señor nos dé a nosotros el lugar, el piso, que sea ese piso donde yo asome la cabeza y me mire ahí, que sea un espejo, porque es para el Señor. Es para el Señor, que sea lo más limpio, lo más impecable posible, porque es para el Señor. Entonces, ante esta respuesta, el Señor les dijo, destruí el templo, ¿no? Y en 3 días lo levantaré. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Amados, hasta este momento, y voy rápidamente a la parte final, hasta este momento he hablado del templo como edificación, como edificación. Pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros, amados? ¿Qué pasa con nosotros como cristianos, como creyentes? Nosotros como cristianos, por medio del Evangelio de Juan, vemos que nuestro Señor Jesucristo en sus inicios del ministerio comenzó en el templo. Y nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia. Estas 4 paredes puede simbolizar un templo, una bodega, como quiera, pero es el lugar donde la iglesia del Señor se reúne. Donde nosotros como iglesia nos reunimos. Pero nosotros como iglesia, nosotros particularmente cuando recibimos de nuestro Señor Jesucristo, recibimos del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que nos dice 1 Corintios 3, 16 al 17. Y voy rápidamente por el tiempo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados, cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, como templo del Señor, tenemos que procurar la santidad. Tenemos que procurar la limpieza de pecados, estar lo más limpios posibles.
Dios demanda de nosotros santidad, porque no hay presencia de Dios donde hay pecado. Usted no me puede venir a decir a mí, el Señor está conmigo y yo estoy que, mejor dicho, al que tengo al lado no lo puedo ver ni en pintura. Usted no me puede decir eso. Porque si usted se va a primera de Juan 4:20, le va a decir, ¿cómo amas al hermano? Parafraseando, ¿cómo amas al hermano? ¿O cómo dices que amas a Dios si aborreces a tu hermano? ¿Lo tienes? Seguísela, por favor. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Amén, gracias, Isela. Entonces no me diga que yo amo a Dios con todo mi corazón y primero a Dios, pero al que tiene al lado ni siquiera lo puede ver. La misma palabra dice, es mentiroso. Entonces nuestro Señor Jesucristo deja por sentado que es necesario limpiar primero la casa de Dios, cada uno de nosotros. Es necesario limpiar primero la casa de Dios que antes de querer limpiar el mundo. Porque queremos que todo el mundo cambie. Queremos que todo el mundo cambie. Queremos que todo el mundo sea lo más amoroso con nosotros. ¿Y nosotros qué? Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. De igual forma, la limpieza tiene que comenzar por nosotros antes de querer cambiar a los demás. Repito, amados, la limpieza tiene que empezar por nosotros antes de querer cambiar a los demás. Es que yo quiero que mi esposo sea así, 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 así. Pues cambie usted primero para que él sea así. Primera de Corintios 5:7. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. La levadura es lo que fermenta la masa y hace que salga ese hongo, ¿no? Que se dañe el pan, se dañe la masa. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva casa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, mire que ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, lo está diciendo aquí en 1 Corintios 5:7. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, lo que les mencionaba al inicio, nuestra Pascua que es Cristo, y Cristo es nuestra Pascua, ¿por qué? Porque nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Y si Él pagó, nosotros tenemos que esforzarnos por ser lo más limpios posibles, por ser santos delante de Él. Y no santos los de la aureola, no, sino lo más limpios, aceptables delante de Él. Que Él se agrade de nosotros. Porque ese tiene que ser nuestro esfuerzo. Nosotros no nos esforzamos por agradarle al hermano, a la hermana, ni siquiera al esposo o a la esposa. Nosotros tenemos que esforzarnos por agradarle a Dios. Y si le agradamos a Dios, pues le vamos a agradar a las demás personas. Amados, Dios quiere cristianos libres de levadura. Dios quiere cristianos libres de pecado. Dios quiere cristianos con un corazón recto. Dios quiere cristianos no solamente en las iglesias, sino también en las casas. Cristianos que sean buenos cristianos con sus esposas. Cristianos que sean buenos cristianos con sus esposos. Cristianos que sean buenos cristianos con sus hijos. Que sean buenos cristianos con sus vecinos. Que sean buenos cristianos en su ambiente de trabajo, con su empleador, con sus compañeros de trabajo. Que seamos buenos cristianos, que realmente la gente nos pueda decir, ese es un cristiano.
Todo cristiano verdadero es templo de Dios. Y amado, y tiene la obligación, si usted se dice ser cristiano, tenemos la obligación de mantener una vida libre de contaminación. Nosotros no nos podemos ir a meter a cualquier parte. Usted tiene que saber seleccionar a dónde va, cómo va y con quién va y qué va a hacer. Muchas veces en los trabajos hay reuniones, pero usted tiene que saber a qué tipo de reunión va el trabajo, a qué tipo de reunión va. Tampoco puede usted volver a un antisocial. Pero usted tiene que saber a qué va, cómo va y con quién va. ¿Y a qué va? Porque si somos templo, el templo debe permanecer limpio. ¿Limpio para qué? Limpio para alabar, limpio para glorificar al Padre. Para eso tienen que mantener limpio. Nosotros no podemos estar en pecado y venir a levantarle las manos al Señor. Señor, yo te amo, yo te alabo, cuando no nos hemos arrepentido. Cuando no nos hemos arrepentido. Esa alabanza no la va a recibir el Señor. Es estorbo para el Señor. Escuchen esto, amada iglesia. El Señor Jesucristo nunca forzó a nadie a entrar al templo, pero echó fuera a quienes lo profanaban. El Señor nunca nos ha obligado a nosotros, o quién de los que estamos aquí, fuimos obligados, nos pusieron un revólver y nos dijeron, usted tiene que ser cristiano. A ninguno, ¿cierto? ¿No? Cada uno tomamos la decisión de recibir del Señor. O sea, el Señor Jesucristo no obliga a nadie a ser cristiano, pero sí le pide cuentas a aquel que dice ser cristiano y no lo es. Aquel que dice ser yo soy cristiano, pero no se comporta como cristiano. El Señor nos va a pedir cuentas. Y le doy por último el versículo que me conmovió el corazón. El versículo que yo le dije, Señor, siento temor de ti. El versículo que se lo dije a mi esposo, hasta anoche eran las 2 de la madrugada, yo no me podía quedar dormida y le decía a mi esposo, Dios mío, ese versículo me ha ministrado, me ha conmovido, me tiene, pero que la cabeza que, ¿no? Y el corazón que, Dios mío, me invita a ser completamente recta delante de ti. Porque mire lo que dice 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17, lo compartí a mi hermano Olman. ¿4:17? Sí, 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17 nos dice así. Póngale bastante atención a este versículo, por favor. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y quiénes somos la casa de Dios? Nosotros. Y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fuerte. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué va a pasar con aquellos que dicen ser cristianos y no obedecen al Evangelio? ¿Qué va a pasar, amados? ¿Qué va a pasar con nosotros, los que estamos aquí, amados, que decimos ser cristianos, pero que nos cuesta hacer lo que dice el Evangelio? Nos cuesta obedecer a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar, amados? Y el Señor a los primeros que va a venir a pedir cuenta somos a nosotros los cristianos. Él no le va a venir a pedir cuentas primero a los que no se convirtieron, porque al fin y al cabo no conocieron. Pero nosotros conociendo, no hicimos. Entonces, a nosotros es a los primeros que nos va a venir a pedir cuentas del Señor.
Yo le pido el favor a todos, por favor, que se pongan en pie y cojan su Biblia, que vamos a leer un pasaje precioso. ¿Qué va a pasar, amados? Reflexionemos en eso. ¿Qué va a pasar con aquellos que nos llamamos ser cristianos, pero no obedecemos al Evangelio? Amados, esto es una advertencia. Es una advertencia, o tómelo como quiera, amados. Yo se lo comparto con todo el amor en el Señor, porque quiero lo mejor para ustedes. Si quiero lo mejor para mí como cristiana, obviamente quiero lo mejor para ustedes, amados. Por eso a veces la palabra puede sonar muy dura, pero dígame, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y es una advertencia, amados. Purifica el templo, purifica tu vida, purifiquemos nuestra vida, porque el Señor Jesús está a punto de venir a purificarlo Él mismo. Entonces no esperemos que el Señor venga con ese rejo a darnos duro para purificarnos, a decirnos: limpia tu vida, sal de ese pecado, ten tu vida recta delante del Señor. No esperemos eso, amado. Y quisiera que, ya que estamos hablando de purificación del templo, quisiera que tome ahí su Biblia, por favor. Tome su Biblia, tome la palabra del Señor. Si alguno no la tiene, por favor, únase al lado de alguien que la tenga. Y yo quiero invitarle, por favor, a que vaya al Salmo 51. Vaya al Salmo 51. Es un salmo precioso, es un salmo de arrepentimiento que el rey David dejó escrito. No lo vamos a analizar, pero vamos a hacer una oración leyendo este salmo. Y quiero que lo asuma con todo su entendimiento, por favor. Y lo va a leer, por favor, en voz alta conmigo. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Y lo vamos a leer despacio. Lo primero que dice allí es arrepentimiento y plegaria, pidiendo ¿qué? Purificación. La purificación para nosotros como templo del Espíritu Santo. Y empezamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Esta ha sido una plegaria pidiendo al Señor arrepentimiento y purificación de nosotros. Así que tómese un minuto, antes de que cerremos el servicio, tómese un minuto, reflexione un momento. ¿Qué está mal de nosotros delante del Señor para que sea limpio? Y le digamos al Señor: Señor, purifícame con hisopo, límpiame, que haya un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando las personas están en pecado, obviamente no hay gozo, no lo hay, porque el pecado no permite el gozo del Señor. Que eso que está impidiendo el gozo de la salvación, que ese pecado se ha quitado de nosotros, pero pidámoslo al Señor con un corazón sincero. Que nosotros como iglesia, como templo del Espíritu Santo de Dios, seamos purificados y vivificados por la palabra del Señor. Para que el gozo de la salvación nunca se quite de nosotros. Santo Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Señor, que tu palabra nos limpie, Padre. Tu palabra que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma, de los huesos y los tuétanos, Señor. Que reargulle, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que por tu palabra seamos restaurados. Que por tu palabra seamos purificados delante de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda morar con libertad en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos traiga consuelo, fortaleza, paz y gozo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así te lo pedimos, Padre. Amén.